Y el GOTY es para Pokémon Legends Z. Here we go again. Durante los últimos años nos vendieron una mentira. Nos dijeron que para que un videojuego fuera el juego del año, necesitaba tener un presupuesto de 200 millones de dólares, actores famosos y mapas tan grandes que fuese lo único que podía jugar por 6 meses. Y todo iba bien hasta que llegaron las nominaciones de los Game Awards 2025. La mejor gala de premiación del mundo. Pero, ¿qué son los Games Awards? Te preguntarás. Fácil. Son esa época del año donde se acerca la Navidad. Salen los rewind y Twitter arde por gente peleándose por su juego favorito del año, a la vez que YouTube se llena de videos de opinión sobre los nominados, generando cientos de millones de interacciones para que al final gane Overwatch. The Game of the Year at the Game Awards 2016 is Overwatch. 2025 ha sido un año maravilloso para el gaming. No ha estado exento de polémica, pero en general ha sido muy bueno y muchos juegos indie o AA han sido nominados a las categorías más importantes. Y es que este año nos ha entregado juegos de excelente calidad, con historias, eventos y mecánicas increíbles. Por eso, hoy no hablaremos solo de los nominados en las categorías más importantes, por favor apártate Club de eSport del año, y sobre quién podría ganar el GOTY, sino que también hablaremos de la importancia de estas nominaciones y por qué la industria, tal como la conocemos, acaba de entrar en un espeso charco gris. Y del mismo modo, por qué eso es una de las mejores noticias del año. Es que miren esta lista, de verdad, mírenla por favor. Lo que estamos viendo no es solo una excelente racha para estudios que se muestran pequeños y con recursos justos, sino que también es una humillación pública al modelo de negocios tradicional en la industria del videojuego, sobre cómo deberían ser los juegos y la publicidad en torno a los mismos. Iré más lejos aún. Loco, este es un momento de cambio en el gaming, donde se ha abierto el debate sobre los criterios para catalogar como indie, AA o AAA a una obra. Por un lado, tenemos a los gigantes de la industria con los llamados nuevos AAA, por su excesiva inversión de millones de dólares y extensos tiempos de desarrollo, como GTA 6. Estos han sido momentáneamente desplazados de la opinión pública por juegos que destacan precisamente por su austeridad. Y no me refiero a Pokémon Legends Z, me refiero a obras con una jugabilidad más libre, creativa y profunda de lo que veníamos viendo en los últimos años. Y además, con tiempo de desarrollo más corto, que es muy importante. Pero primero, para entender el por qué juegos como Silksong y Hades 2 están sentados en la misma mesa de los AAA, primero tenemos que entender por qué los gigantes dejaron sus sillas vacías. Si vemos el pasado, más o menos desde el año 2022, podemos observar la culminación de la potencia gráfica, llegando a su techo, sobre todo en PlayStation 5 y en PC. Los estudios más grandes se han obsesionado con el trazado de rayos, el DLSS y la IA, del mismo modo que se obsesionaron con detalles técnicos como los poros en la piel de los personajes o que a un caballo le cuelguen los huevos en HD, weón. Y ha sido tanto esa obsesión, esa manía por parte de los grandes desarrolladores, que dejaron de lado lo más importante en un videojuego: que sea divertido. La industria pensó que por éxitos como Assassin's Creed o GTA V, todos los jugadores querían un mapa gigantesco lleno de iconos con misiones secundarias y coleccionables con los mejores gráficos disponibles a la fecha, pero se equivocaron profundamente. Los jugadores, algunos sí quieren eso y no hay problema con ello, pero muchos otros, por no decir la gran mayoría, quieren juegos que diviertan, que sean memorables por hacer las cosas con dedicación y cariño. Nada más que eso. Y en consecuencia, con el tiempo, el riesgo económico se volvió el enemigo a batir por las grandes industrias, porque cuando un juego cuesta tanto dinero en desarrollo, no tienes permitido experimentar. Tienes que irte sí o sí a la segura y rehacer lo que ya te funcionó hace unos años atrás. Por lo mismo, juegos anuales como FIFA y Pokémon no logran avanzar como nos gustaría a los fans. Estas franquicias están supeditadas a lo que funciona mejor en el mercado. Y bueno, razón no les falta, nada más hay que ver los números que consigue The Pokémon Company con los juegos de la saga, es absurdamente ridículo. En pocas palabras, en la creación de los juegos AAA, los procesos creativos fueron limitados y restringidos a un calendario riguroso que no da el espacio suficiente para probar nuevas mecánicas o historias.
dando como resultado al fenómeno que llamaré la industrialización creativa en los videojuegos de alto presupuesto. Lo anterior, a mi modo de ver, tiene dos grandes consecuencias. La primera, que cada año tenga un juego con skins renovadas mientras se desarrollan los juegos de verdad, para después, cada 5 o 7 años, tener un juego mejor o igual que su entrega anterior y con mejores gráficos. La segunda consecuencia es que las desarrolladoras pequeñas supieron aprovechar sus ventanas de tiempo que generan los juegos AAA para publicar juegos muy creativos, con nuevas mecánicas y gráficos más que aceptables, llegando a muy buenos. Porque hubo una época, no hace muchos años, donde la diferencia entre un juego AAA y un indie o AA era absolutamente abismal. Los primeros se caracterizaban por ser vende consolas y salvarle el año prácticamente a los desarrolladores con millones de copias vendidas en su primera semana de lanzamiento. Juegos como God of War, GTA V o The Witcher 3 podrían entrar en esa categoría, y por el contrario, los juegos indie podían, como mucho, aspirar a gráficos 2D y una banda sonora compuesta por la misma persona que programaba. Ejemplos de esto es el querido Super Meat Boy del año 2010. Pero afortunadamente eso ya cambió. En los últimos años hemos visto cómo la balanza se ha ido equilibrando poco a poco hasta llegar a los Game Awards de este año. Según lo que he podido investigar, existirían 3 motivos principales para que se origine el ascenso de los indies y AA por sobre los AAA. No entraré a definir qué es un juego indie o un AA, pero básicamente son juegos con menos recursos económicos, sociales y humanos que los AAA, y por lo mismo cuentan con menos tiempo de desarrollo hasta publicar una beta o un early access. Ahora sí, el primer motivo sería el avance tecnológico. La aparición de software gratuitos y de código abierto como Blender, Unreal o Unity han permitido que la cancha se empareje, y no solo en la industria de los videojuegos. Sin ir más lejos, hace un año Flow ganó un Oscar y fue hecha en Blender, un software de modelación 3D y animación gratuito. Ya no es necesario gastar mucho tiempo en programar físicas de líquido o de luces cinematográficas. Se puede ir directamente a la materia gris de un videojuego, la jugabilidad y sus mecánicas. Claramente, un equipo con más personas puede avanzar más rápido, pero cantidad no es sinónimo de calidad, y las pequeñas desarrolladoras, conscientes de sus carencias, las transforman en fortalezas para crear menos, pero mejor, en la mayoría de las veces. El segundo motivo es un término que proviene del desarrollo de los videojuegos propiamente tal. Hablo del scope creep, o en cristiano, no saber cuándo parar de agregar cosas que no vienen al caso. Este escenario en particular es uno de los más evidentes para cualquier jugador, porque hay juegos que prometen muchas mecánicas y no son buenas en ninguna. Los juegos AAA pretenden que por llenar de crafteos, misiones secundarias, minijuegos o coleccionables, un juego va a ser mejor, pero la verdad no es esa. Muchas veces llega a ser abrumador la cantidad de cosas innecesarias que añaden para alargar artificialmente las horas de gameplay, solo para justificar los elevados precios. A la fecha hablamos de juegos que alcanzan los $90 y $60 en rebaja, pues bueno, cuando hace pocos años ese era el precio tope. En comparación, los juegos indie o AA, la mayoría de las veces se enfocan en una o dos mecánicas con sus respectivas variantes y las trabajan hasta el punto de reinventarlas o aportar algo nuevo al estado del arte. Y eso, damas y caballeros, se relaciona con el tercer punto, el cual te diré ahora luego de que te suscribas a este humilde canal. El tercer motivo es logística, la velocidad de publicación. Este ítem se refiere más a las modas que se instauran por el éxito de una mecánica o género en particular. Lo vimos con los juegos de carrera, con los mundos abiertos y probablemente lo veremos con las plataformas o Metroidvanias en un par de años más, dada la popularidad que han obtenido recientemente. Es que los juegos AAA toman tanto tiempo de desarrollo, tipo 5 a 7 años, que al ser publicados obedecen a un momento que pasó hace tiempo. No digo que los juegos deban salir cada año, sino que, dado que responden netamente a momentos de popularidad, no plantean originalidad alguna. Esto termina en una estandarización y estanqueidad en el desarrollo creativo de la industria. Y es evidente el motivo: si un AAA se arriesga con algo nuevo y se equivoca, puede causar la quiebra de un estudio y el despido de todos sus trabajadores. Menos de los CEOs, ¿cierto? Porque esos hueones siempre están ahí aseguraditos, eso no les falta la platita. Y por su parte, los títulos AA o indie
tienen ciclos de desarrollo más acotados. Tú no, Silson, no te estoy hablando a ti. Y por lo mismo pueden tantear a la audiencia, ver qué quiere la gente y ejecutarlo con mayor rapidez. Porque también tienen mucha menos burocracia interna y no deben responder a los intereses de muchas compañías. En síntesis, pueden tomar riesgos y sobrevivir en el camino. Y esto significa que el miedo mata la creatividad. Las grandes empresas de videojuegos no pueden fallar y los indie, en cambio, solo pueden ganar. Por eso mismo, los nominados a las categorías Mejor Juego del Año de esta edición son tan particulares. No son indies en todo el concepto de la palabra, pero tampoco son AAA. Bueno, no todos. Y eso es buenísimo porque el jugador de 2025 maduró. Ya no medimos el valor en horas por dólar gastado, lo medimos en impacto por hora invertida. Y en esa métrica, los nominados de este año son imbatibles. Ahora bien, vale la pena preguntarse, ¿qué significa esto para el futuro del gaming? Pues a ciencia cierta, no tengo idea. No soy economista ni vidente, pero lo que podría teorizar y decir es que los Games Awards son la foto del momento para la industria y que al menos genera incomodidad en un sistema multimillonario que estaba muy asentado y a gustito tomándose una cerveza con unas reglas del juego inclinadas a su favor. Afortunadamente, eso se movió un poquito. No mucho aún, pero lo suficiente para poner una alerta y agitar el avispero. ¿Se han preguntado por qué estos nominados son tan buenos? No se trata de suerte, es porque están hechos por gente que creó tus juegos de la infancia, pero cansados de la industrialización creativa, huyeron para crear sus propias ideas. Las reiteradas nominaciones de juegos AA en las categorías presentadas no son coincidencia. Y ojo, que no pienso entrar a discutir si las categorías son claras o bien estructuradas. De frentón opino que no y que sí o sí hay que revisarlas. Pero también hay que ser honesto. ¿Qué sería de nosotros en los videojuegos actuales sin los Games Awards y toda la chicha que producen en una sociedad adicta a los estímulos? Mi humilde opinión es que para bien o para mal han servido para dar mayor visibilidad a una industria y sobre todo a un hobby que antes era catalogado como un gusto culposo. Y de forma no irónica, aunque me hace mucha gracia, creo que han aportado en la democratización de los videojuegos, ayudando a abandonar los estigmas que vienen con esta clase de entretenimiento, a través de la inclusión con premiaciones en vivo, con la aparición de personalidades famosas y una conexión de tú a tú con su público. Aunque claro, los jueces muchas veces ni juegan lo que corresponde, hay sesgos de sponsors, de pesos pesados de la industria y el voto del público solo vale el 10%, pero bueno, peor es nada supongo. A partir de esta edición, el duelo entre AAA, los nuevos cuádruple-A, los AA y los indie será cada vez más entretenida. Y eso es bueno para nosotros, porque hará que todos se esfuercen un poquito más en sacar mejores juegos. Esta lista de los Games Awards 2025 es un llamado de atención, porque si un juego hecho por pocas personas en el patio trasero de un gigante como Ubisoft le puede robar un GOTY a la propia Ubisoft, la mansa bola, los inversores empezarán a hacer preguntas. ¿Que cuál es la dirección a tomar? Pues creo que podría haber una pequeña fragmentación. Por un lado, se continuará con la tendencia de grandes estudios por comprar estudios más pequeños o de grandes inversores por comprar grandes estudios, como fue el caso de Electronic Arts. También veremos menos juegos fallidos y a medio terminar con el postgame en DLC día 1 y espero saldrán juegos mejor terminados. Finalmente, el indie dejará de ser un género pequeño y se podría convertir en el estándar de calidad, en el piso mínimo para hacer buenos videojuegos. Lo realmente positivo de todo esto es que la industria está evolucionando. Se está purgando en una especie de metamorfosis kafkiana para quitarse el exceso de caca y volver a ser puro músculo creativo. Y como lo prometido es deuda, al principio del video dije que hablaría de los nominados a los Game Awards. Y también diré quién me gustaría que gane. La verdad, tengo más que claro que Expedition 33 va a ganar muchas categorías como banda sonora, interpretación, RPG y el más importante, va a ganar el GOTY. Por eso no quise gastar el desarrollo y el tiempo del video en algo casi obvio. Aparte que hay muchos videos de YouTube donde se va a opinar de lo mismo. El resto de categorías, bueno, que gane el mejor nomás. Al final supongo que hice este video porque realmente quería hablar sobre este fenómeno que estamos viendo entre los AAA y los indie y cómo eso nos beneficiaría a los jugadores. Porque que estos juegos estén dominando los Games Awards no significa que odiemos las grandes empresas. Significa que amamos los videojuegos que se hacen con pasión, con creatividad. Y no con hojas de Excel y gráficos de rentabilidad. Este año el ganador no será solo un estudio, será un mensaje claro.
La creatividad y la pasión son las dos caras de la moneda más valiosa del mercado, sobre todo en una época en que no sabemos qué es real o qué es IA. En esta suerte de posverdad, lo único que podría ser real es nuestro amor por los videojuegos y los momentos en que nos han acompañado durante nuestra vida. Así que díganme ustedes en los comentarios cuáles son sus ganadores. Yo dejaré los míos en el comentario fijado en la descripción, ahí voy a ver. ¿Y creen que juegos como Silksong o Hades 2 merecen ganar el GOTY? ¿O todavía es muy pronto y se lo seguirán llevando de producciones con más recursos? Si te gustó este video, dale al botón de like, suscríbete, que me motiva a seguir mejorando y es un impulso gigantesco. ¡Nos vemos! ¡Chao! Game of the Year is... Mon ami Clair Obscur, Expedition 33!